El siguiente electrodoméstico es el que le genera los incrementos en la factura de energía y es por el cual paga más en la factura. La nevera, por ser uno de los electrodomésticos que más permanece enchufado, tiene el consumo más alto en la vivienda y por ello esto se ve reflejado en la factura de energía. Para esto el día de hoy nos vamos a apoyar de un batímetro, lo vamos a conectar a la nevera. Este viene para conectarlo al toma y trae una conexión para el electrodoméstico. En este caso va a ser la nevera y con base al batímetro vamos a obtener unos datos que van a ser los siguientes. Va a ser el voltaje al cual está conectada la nevera, la corriente, este valor también es importante, más adelante hablaré más al respecto sobre él, y la potencia, que es la cual nos indica cuánto cuesta el funcionamiento de la nevera. Entonces, vamos a verlo a continuación. Bueno, para empezar me gustaría darle respuesta a una de las siguientes preguntas que me hacen con frecuencia en las visitas técnicas, y es que si desconectando la nevera en las noches va a disminuir el consumo. Esto no es así, ya que la nevera trabaja es por temperatura, no por horas. O sea, ella no va a trabajar 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde y 2 horas en la noche. No, ella tiene una temperatura interna que al momento de abrir la puerta, el frío no va a salir, el calor ingresa a la nevera. Entonces, si la temperatura en la nevera estaba a 18 grados centígrados, abrimos la puerta o ingresamos un alimento que esté a una temperatura diferente a la que está dentro de la nevera, esto va a generar que haya una variación en la temperatura interna. Esta variación la va a tomar el termostato, lo que va a hacer que la unidad arranque y comience a mover el líquido refrigerante para extraer el calor que se encuentra dentro de la nevera y ahí nuevamente estabilizarlo a la temperatura de 18 grados centígrados. Entonces, si desconectamos la nevera en la noche, pasa lo siguiente: la temperatura que se encontraba en 18 grados centígrados va a comenzar a perderla. Y el termostato, pues no lo, aunque lo va a detectar, como la nevera no está enchufada, pues no va a mover el líquido refrigerante, lo que conlleva que en la mañana la nevera no trabaje. Si trabajaba tan solo 2 horas, no va a trabajar 2 horas, va a tener que trabajar 4 o 5 horas. Es un caso hipotético para recuperar el frío que tenía. ¿Esto que conlleva? Que el motor de la unidad tenga que trabajar de más y tenga que trabajar, si trabajaba con una temperatura que digamos estuviera en 15, al 80%, como la diferencia es bastante grande, la unidad va a tener que trabajar al 100% para poder recuperar el frío que tenía anteriormente. Entonces, con eso aclaro la pregunta de que si la nevera desconectándola en la noche genera un menor consumo. Esto no es así. Bueno, como les decía, aquí ya tenemos la nevera conectada al batímetro, el cual nos está arrojando un consumo de 129, dejémoslo en 130 vatios hora. Y pasa lo siguiente: este dato nos sirve para calcular cuánto va a consumir el electrodoméstico durante todo el día. Entonces, por lo general, se dice que la nevera trabaja en zonas calientes como Cúcuta alrededor de 12 horas, aunque este valor puede variar con la frecuencia en que se abra la nevera. Como les decía, la nevera no trabaja por horas, sino por temperatura. Entonces, si la nevera se ve abriendo constantemente, esto va a generar que el consumo aumente. Entonces, para sacar un estimado, se deja en 12 horas de funcionamiento. Pasa lo siguiente: que si los empaques de la nevera se encuentran en mal estado, esto también afecta, pues porque va a comenzar a ingresar a través del empaque el calor al interior de la nevera. Entonces, es recomendable revisar que no tenga empaques en malas condiciones. Ahora tenemos acá el factor de potencia. Eso es de toda la energía que está ingresando, qué tanta se convierte en trabajo. Entonces, lo recomendable es que el factor de potencia esté en 9.5. El de esta nevera es una nevera inverter ya de primera generación, digámoslo así. Está en 0.75. Tenemos el siguiente valor, que es el low hertz. Dependiendo de la carga, pues, y también de si hay ruidos en la red, ese valor cambia. Tenemos el voltaje al cual está conectado el electrodoméstico, está en 120 voltios. Y este dato que les dije que iban a hablar más adelante, que es importante: la corriente o la intensidad que consume la nevera. Entonces, como les comentaba, esta nevera es un modelo inverter, pero de primera generación, podríamos decirlo. Este es su consumo normal: 1.46, dejémoslo en 1.50 amperios con aproximación decimal a una temperatura media. Pasa lo siguiente: en visitas técnicas que ya he realizado, en neveras inverter de nueva generación, este consumo está en 0.9 o 1 amperio. Entonces, dependiendo de la intensidad que consuma la nevera, esto se va a ver reflejado en la factura de energía. Entonces, una recomendación sería utilizar de estas neveras inverter nuevas para disminuir el consumo en la factura de energía. Ahora, una de las siguientes recomendaciones para disminuir el consumo de la nevera, como les comentaba, sería el empaque. Revisar que el empaque se encuentre en óptimas condiciones, que no esté permitiendo el ingreso del calor a la nevera. Abrir la nevera, este lo vamos a dejar de último, pero pues se lo voy a dar ahora. Sería abrir la nevera una sola vez. Cuando la unidad se detenga, nos vamos a ir ahora a la potencia, que en este momento está en 120, digamos 130 vatios. Entonces, ella va a tener un consumo mínimo, pero al momento de abrir la nevera, ese consumo se va a elevar. Eso lo vamos a ver más adelante. Una recomendación también sería regular la temperatura dependiendo de los alimentos que se encuentren dentro de la nevera. Bajamos la perilla a la temperatura mínima, media o alta, dependiendo, como les digo, la cantidad de alimentos que tengan dentro de la nevera. Otra recomendación sería los alimentos. Al momento de ingresar alimentos a la nevera, si acaban de bajarlo de la estufa o están calientes, esperar que se lleguen a temperatura ambiente. O sea, bajen ese calor que tienen, que queden a temperatura ambiente, y ahí sí posteriormente ingresarlos a la nevera para lo que les decía al inicio del video. Si la temperatura está en 18, nosotros lo sacamos de la estufa, lo dejamos unos minutos a temperatura ambiente, pero aún así no está a la temperatura ambiente, le ingresamos a la nevera, entonces la nevera va a tener que esforzarse más para que llegue a la temperatura en la cual está ajustada. Bueno, en este caso, pues podemos ver de que acaban de abrir la nevera y el consumo incrementó de 130 a 133, 132 y ahora se estabiliza a 127. Entonces, eso es lo que les comentaba. Tratar en lo posible de, si van a sacar un alimento de la nevera, hacerlo todo de una sola vez para que no genere ese sobreconsumo y pues se ingrese el calor al interior de la nevera. Bueno, otra recomendación que me gustaría darles es el espacio que debe haber entre la nevera y la pared. Hay algunas neveras que no tienen parrilla. Esta nevera, la cual le estamos haciendo la prueba, pues sí tiene parrilla. Lo recomendable es que se aleje la nevera de la pared o en este caso de objetos que obstaculicen la expansión de ese calor. ¿Qué es lo que pasa? Este video va a ser algo largo, pero pues vale la pena. Y es que el calor que saca o que extrae la nevera del interior
lo tiene que expulsar nuevamente al exterior, y esto lo hace a través del líquido refrigerante que recoge ese calor, lo lleva nuevamente a la unidad y lo expulsa a través de esta parrilla, en algunos casos como tanques de refrigeración por los costados cuando no tiene parrilla, entonces los tocan unos costados y están calientes. Esta nevera atrás de la parrilla, entonces cuando se le ponen objetos detrás a la parrilla, esto obstaculiza prácticamente y dificulta la expulsión de ese calor, lo que genera que la unidad tenga que trabajar más. Entonces lo recomendable es alejarla 15 centímetros de la pared y no colgarle, que yo sé que algunas personas lo hacen, por lo que genera esto, genera un calor, ponerle trapos, ropa detrás pues para que se seque. Eso no es recomendable, ya que genera que, como les digo, la nevera tenga que trabajar más. En este caso, pues, observen que hace unos segundos se abrió la puerta y el consumo subió de 130, qué pena, estaba en 130 y aumentó a 163 watts. Entonces, algo para que tengan en cuenta. Aquí, como les había indicado, ya la nevera se acaba de tener, no la nevera, sino la unidad. El termostato llegó a la temperatura pues que había perdido, restableció prácticamente la temperatura dentro de la nevera a la cual estaba configurada, y ahora vamos a abrir la puerta de la nevera y vamos a ver que tan solo por tener la puerta abierta, esto va a generar un consumo. Ya está, abrimos la nevera. ¿Qué pasa? Aquí está inclusive, está ingresando el calor nuevamente a la nevera. La cerré. A ver, la dejamos abierta. Y el valor cambió. Estaba en cero. Voy a cerrar la puerta. Ahí acaba de cerrar la puerta y regresa a cero nuevamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no arranca la unidad de una vez? Esto sucede porque, pues, nuevamente la temperatura va a comenzar a disminuir y el termostato está en la parte de atrás de la nevera. Entonces aún no lo ha detectado. Aún no ha llegado ese cambio de temperatura hasta el termostato. En cuanto el termostato, como les comento, detecte el cambio de temperatura, nuevamente le va a decir a la unidad que comienza a mover el líquido refrigerante. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando la nevera? En este caso, para recuperar ese frío que había perdido, la nevera trabajó un tiempo de 52 minutos para recuperar nuevamente ese frío que había perdido, ese nivel de temperatura. Y en ese tiempo consumió 75 kilovatios. Ahí está, 75 kilovatios. Entonces este proceso lo puede generar la nevera infinidad de veces durante el día, dependiendo de las veces que se abra o ingresen alimentos calientes a la nevera. Ya para finalizar, la última recomendación y la más importante es revisar que la nevera no se encuentre directa. Como les decía al inicio del video, las neveras están conectadas todo el día, eso ya lo sabemos todos. Pero si se encuentra directa, quiere decir que la unidad trabaja todo el día. Y lo sé, ya les había dicho que la nevera trabaja por temperatura, pero cuando el termostato se encuentra dañado, pero aún así la nevera sigue enfriando sin ningún problema, o sea, sin detenerse. Y cuando estamos hablando de un electrodoméstico, que es uno de los que más consumen en un hogar, sino que es el que más, esto genera un gasto o un pago de energía bastante elevado. Entonces, si usted tiene su negocio y tiene una nevera o un tanque que está trabajando de manera directa, esto genera un golpe bastante duro al bolsillo, porque es que el precio, y eso estamos hablando de los negocios, no pagan la energía al mismo precio que una casa. Ellos tienen que pagar el precio de kilovatio aún más caro. Y si le encimamos que Dios no lo quiera, tener un tanque, una nevera de manera directa, el pago es demasiado elevado. Entonces, en este caso, el cliente nos manifestó que viniéramos a hacerle una prueba para saber si la nevera estaba trabajando de manera directa. Y pues nos apoyamos con el batímetro, o también nos podemos apoyar con el medidor digital que ya le hemos mostrado. Este pues nos ayuda a llevar el consumo de la nevera mes a mes y nos refleja qué tanto consume en el día también, para saber si la nevera está trabajando de una manera correcta, porque puede que en el momento no esté funcionando bien, de que el termostato se le esté funcionando común y corriente, no esté averiado, pero si en el pasar de unos días o unos meses el termostato se le daña y llega a lo que estamos hablando, usted no se da cuenta, usted va a ver ese incremento en la factura de energía. Entonces, con el medidor testigo, el caso del medidor testigo, podemos darnos cuenta mes a mes, como el medidor testigo le pueden borrar los consumos mes a mes, se van anotando los consumos que tiene la nevera o el tanque, el equipo que usted quiera, y ver si el valor en el consumo varía estrepitosamente de un mes a otro, lo que indica de que está funcionando de una manera incorrecta, y pues directamente se va a ver en la factura de energía, porque a centrales o la empresa prestadora de servicio no le interesa de que si a usted se le dañó el electrodoméstico, desafortunadamente, o Dios no lo quiera, tener en algunos casos, que lo veremos en otro video, una fuga. Es una energía que usted consumió y usted del medidor aguas abajo, usted tiene que pagar, porque esa lectura la toma el medidor. Bueno, yo sé que el video se hizo algo extenso, pero di todas las recomendaciones para disminuir el consumo de energía por parte de la nevera. Espero puedan hacerlo. Yo sé que es difícil a veces tratar de cambiar esos hábitos, pero si lo logran, yo sé que el cambio en el pago de la factura se va a ver reflejado. Cualquier inquietud, pueden comunicarse con nosotros. Les recomiendo, eso sí, revisar de que la nevera no esté trabajando, la nevera, el tanque, no esté trabajando de manera directa, ya que, como les digo, esto es lo que más se ve en la factura de energía. Si usted tiene su negocio, revisarlo, porque esto realmente es un golpe duro para el bolsillo. Entonces me queda pendiente de subirles el otro video de cuánto consumió la nevera durante todo el transcurso del día. Por ahí hay un tanque de refrigeración, que es un caso muy especial, que también les voy a subir un video sobre ese para que lo observen. Y no siendo más, pues me despido. Que tengan feliz día y hasta la próxima.